Bueno, vamos a hacer el tercer vídeo. Seguramente haremos 4, porque esto es bastante más complicado. Dije que haríamos 3 del capítulo 7 de la lógica lética, pero quizá habrá que hacer un cuarto. Además, yo prefiero hacer vídeos cortos porque es más fácil de asumir, ya que es mucha terminología a veces la que se pone en juego y la formación lógica pues no es muy amplia en el campo psicoanalítico. Vamos a empezar a dar el salto a lo modal. Lo modal quiere decir la modalidad adverbializar cómo se da la verdad. Es decir, ¿es necesariamente verdad? Que sería el modo en el que se ha trabajado la verdad hasta ahora. Porque los predicados, la lógica de predicados o la lógica de enunciados y la de relaciones, que nosotros hemos dicho que la tenemos que saltar porque la relación sexual no se puede escribir, la lógica de relaciones no nos sirve. ¿Por qué? En último caso podría haber relación entre el sujeto dividido y el objeto, pero Lacan no va a utilizar la lógica de relaciones, sino nos ha utilizado la lógica del fantasma para eso, ¿vale? Sería toda la lógica anterior, sería lo necesario. Pero también la lógica anterior introducía el modo de lo imposible. Es imposiblemente verdad. Cuando las cosas son falsas, siempre, pues entonces podríamos decir que era imposible. Lo que van a aparecer ahora es 2 modos nuevos, que es el modo de lo posible y el modo de lo contingente, que es posiblemente verdad. Es un modo de darse la verdad, es posiblemente verdad. La tesis, el enunciado, el predicado. O contingentemente verdad. Y ahí se va a jugar gran parte del psicoanálisis. Porque es verdad que ya os he dicho que el predicado de verdad Lacan lo va a sacar, pero va a seguir manteniendo los modos modificados. Va a cambiar el predicado de verdad por el predicado escribirse. ¿Vale? En las lógicas modales, que hay bastantes, pues está la lética, la cuantificacional, la deóntica, la epistemológica. Nosotros vamos a trabajar, Lacan solo trabaja 2. Y lo que a nosotros nos interesará ahora es ver la diferencia que hay a veces entre lo que se llama modalidades de re, de cosa, o modalidades de dicto. En las modalidades de dicto, el predicado, o sea, el modo es sobre la verdad. Es posiblemente verdad, es necesariamente verdad, es contingentemente verdad, etc. etc. Y en la, porque es del dicho, se dice que es posiblemente verdad. En cambio, las de re no es la verdad lo que se modaliza, sino lo que se modaliza es la presencia de una propiedad en una cosa. Por ejemplo, fijaros la diferencia. En una de dicto diríamos, es posiblemente verdad que Juan esté muerto. Fijaros que para el pensamiento es fundamental, porque al decir es posiblemente verdad, siempre puede quedar la posibilidad de ir a experimentar o no, ir a comprobar. En cambio, si decimos en formato re, decimos, es posible que Juan esté muerto. No decimos que es posiblemente verdad. Es posible que Juan esté muerto. Es un matiz. Pero un matiz lo suficientemente importante para que algunos lógicos digan que las leyes de la lógica modal de re y las leyes de la lógica modal de dicto no sean las mismas. Hay algunas diferencias. En nuestro caso, ¿cuál nos va a aplicar? Pues una mezcla de las dos. Porque de dicho, no exactamente, porque es escrito. Pero tampoco es de re, porque es algo que ha ocurrido, algo que se dice, que es de la propiedad que se escribe un significante, y una propiedad del significante que se ha escrito. Se queda ahí bailando y no aplica muy bien esta diferencia, por eso yo creo que Lacan no lo comenta. Yo lo comento por si a la hora de ojear algún libro, o sea, lo de dicto y lo de re, pues sepáis un poco
a qué se refiere. Bueno, vayamos al problema fundamental. Hemos dicho, y lo vamos a repetir, que el significante se escribe no negado, no se puede escribir negado. No existe el no significante. Como no existe el no electrón o no existe el no dinero, ¿me explico? Siempre es el no, que es una partícula de la negación, como Freud lo introduce, es una partícula de discurso. No está en lo real, no está. No hay no. La partícula de discurso. Entonces, si no se escribe el significante, lo que se va a negar es que se escriba. Es decir, el no significante no se puede escribir, lo que se puede negar es que se escriba. Eso es lo que se puede negar. Y lo que se puede negar también es el modalizador. El no necesario, no posible, no imposible, no contingente. Sigue habiendo dos negaciones. ¿Qué sucede con el modo posible? El primer modo, que es el necesario, Lacan lo utiliza para escribir los significantes 1, que ya por fin vienen de lo real y ya no vienen del otro. Los del otro son los del saber. Y al venir de lo real, ya tienen una cierta relación con la verdad que hay que estudiar porque ya la ha quitado de la modalidad. ¿Vale? La verdad analítica, el lugar teniente de lo real. Algo de eso comento en los capítulos siguientes. De momento vamos a mantener el necesario. Entonces, ¿necesario qué es? Es necesariamente verdad. Y va a utilizar eso, los S1, y se van a convertir en lo que en Freud es la pulsión. Fijaros que hay un cambio importante, porque en el seminario 11 ya hace el cambio. Cuando habla del significante unario y el binario, que todavía vienen del otro, hay gente que aún nos ha quedado ahí, eso ya hay que cambiarlo. La diferencia entre el S1 y el S2, lo que viene, ya ahora viene de lo real, ya no es el primer significante que viene del otro, viene del ello. De lo real y queda en el ello, el caldero pulsional. ¿Vale? Este significante es el significante que podrá tal vez representar al sujeto, pero no para otro S1, no para el enjambre de S1s, porque si lo representara así, entonces la pulsión tendría sujeto. Y sabemos que el sujeto dividido está representado por ese significante para otro que es el S2, que es cuando Lacan introduce ya no solamente la partícula de la negación que había introducido Freud, sino que introduce nuestro implicador, por decirlo así. Como ya os he dicho, creo que alguna vez una lógica se puede hacer simplemente con los enunciados, la partícula de la negación y el implicador. Todos los demás operaciones lógicas se obtienen de ellos. Hace falta la negación por necesidad, una como mínimo, y un implicador más la regla de deducción. Vale. Entonces, ¿qué es la pulsión? Lo que es necesario que sea verdad. Que Lacan cambia es necesario que sea verdad por es necesario que se escriba. Es necesario que se escriba, es necesario que se escriba. Y siempre con esta tesis de que la relación sexual no se puede escribir, modo de lo imposible, pero no para de intentarse. Y esto es muy fundamental, no para de intentarse. Porque sería algo así como decir, en física, la velocidad de la luz es imposible que se traspase. Pero en ningún lado dicen que continuamente se está intentando traspasar. Los humanos nos gustaría poderlo traspasar, pero en algunos experimentos, pero en la naturaleza no aparece como norma que se intente continuamente traspasar. La relación sexual se intenta escribir continuamente, cosa que Lacan nos lo plantea con cierta sutileza en Leturdi cuando dice el concepto de estímulo y respuesta de los conductuales, también de la biología, no es un mal sistema. Dice, lo que pasa es que en lo real, vaya a saber usted qué lo estimula, nos da una respuesta. Y esa respuesta es la que el inconsciente va a reconvertir en pregunta de nuevo, para cada individuo, para volver a plantear la cuestión. ¿Vale? Tenemos ahí los S1, que entonces ya no son los representantes de la representación, cosa que ya cambió en el seminario 11, y cuando dice, bueno, ustedes se sorprenderán, pero el S2
es el representante de la representación. O sea, utiliza el término freudiano por representante de la representación, es de algo que representa, mientras que el S1 no es una representación. No tiene nada que ver con la representación del S1. Más bien tiene que ver con la verdad. ¿Vale? El modo posible es posible que sea verdadero, cambiado por es posible que se escriba, queda bien, porque se escribe o no pasa nada. Y esto es importante. No pasa nada, ¿qué quiere decir? No ocurre nada. ¿Qué es distinto a que no se escriba? Y me diréis, ¿por qué? Porque que no se escriba, alguien tiene que tomar nota. Si un día llueve, pues uno se moja. Pero si no llueve, tiene que haber algún sujeto, algún aparato que diga, no ha llovido. Tiene que haber una expectativa de que pueda llover. Y eso es lo que tiene el modo contingente, que lo complica todo para el psicoanálisis. En cambio, en la lógica formal, lo arregla para que las cosas sean consistentes, para que el sistema sea consistente. Porque el modo contingente es, utilizando el modalizador posible, es posible que se escriba y es posible que no se escriba. Entonces, el no se escriba, ¿quién toma nota de eso? Entonces, hay que diferenciar algo que no ocurre en la lógica formal, que es que no se escriba, que no ocurre nada. Son dos cosas distintas. Porque si no ocurre nada, pues no ocurre nada. Si no se escribe, alguien toma nota de que no se escribe. Y eso hay que diferenciarlo. El psicoanálisis, en el nivel que estamos, que es uno de los más profundos, de lo real a lo simbólico, va a ser que nadie va a tomar nota. Quedan los efectos si se escribe. Y si no se escribe, habrá otros efectos, pero no ese. Lacan, ¿qué va a hacer? Elimina del modo contingente la primera parte, es posible que se escriba, que coincide con lo posible, y deja solo la segunda parte. Es posible que no se escriba. De momento no hemos resuelto el problema, pero hemos separado radicalmente lo posible de lo contingente. Es posible que no se escriba. Si se dice con el otro modalizador, ya sabéis que en lógica modal los modalizadores se pueden cambiar unos por los otros, cambiando el modalizador y poniendo una negación delante del modalizador y otra negación detrás de lo que viene detrás. Es decir, es posible que se escriba, se puede escribir como no es necesario que no se escriba. Y es posible que no se escriba, se puede poner como no es necesario que se escriba. Cuando dice que este modo es el falo, nos está introduciendo una cosa muy interesante acá. Porque lo que nos está diciendo es que el falo es posible que no se escriba. O no es necesario que se escriba. Con lo cual, esa tesis de que el falo es otro significante uno, ¿no? Es un error garrafal. Teórico y con consecuencias muy negativas a la hora de diagnosticar según qué patologías. ¿Por qué? Porque si el falo no se escribe, tampoco se forcluye. Porque para que haya una forclusión, tiene que haberse primero escrito y que el sujeto lo expulse. Eso deja una cicatriz, eso deja los trastornos del lenguaje correspondientes. Por ejemplo, en la psicosis. Si pensamos en los autismos, no están bajo el significante, la significación fálica, pero no hay cicatriz de forclusión del falo. ¿Por qué? Porque no se escribió. Escucharlos bien y veréis que no se escribió el falo. No están bajo la significación fálica. La pregunta es bajo qué otro significante están, es decir, qué otro significante hace de nombre del padre, si es que está en el sentón del nombre del padre, o representa a ese padre que no existe. Es decir, al padre que es una estructura, y que es el santón. Y aprovecho para recordaros que las estructuras del psicoanálisis son los tres registros, la lengua y sus lenguajes, y el santón, que viene a ampliar el concepto del significante del nombre del padre. Con lo cual, el significante
El nombre del padre, no el padre del nombre, lo que viene es a representar al padre que no existe y que es una estructura, el santo. Que puede ser simbólica, imaginaria, real, bueno, ahí se puede hacer muchas cosas, cosa que en mi libro primero, al final, dedico a las personalidades psicóticas, o sea, los nudos no borromeos, con los diferentes fallos y las diferentes posibilidades, con 9 personalidades psicóticas. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esta cuestión es tremendamente importante. Pero todavía no hemos resuelto el que es posible que no se escriba y que no ocurra nada. Está ahí todavía bailando. ¿Qué va a hacer Lacan? Va a hacer una modificación introduciendo una temporalidad. Pero previamente, se me acababa de olvidar, os voy a comentar esta diferencia con el autismo. ¿Por qué? Porque el autismo, para mí, el espectro autista, no es una patología más. El espectro autista, todo el espectro, con la cantidad de adultos que vemos últimamente, que son eso que llaman neurodivergentes, es toda una línea aparte de la psiquiatría y el psicoanálisis que conocíamos. Y además, pues pueden tener psicotizaciones, o sea, trastornos del lenguaje, pueden tener trastornos del humor, pueden tener trastornos de la sexualidad con perversiones, pueden ser psicópatas, es decir, es doblar, si queréis decirlo así, toda la clínica de otra manera, porque la psiquiatría y el psicoanálisis, toda la psiquiatría, han padecido siempre de nombrar los síndromes por la sintomatología dominante. Pues, no. Es decir, estar maníaco depresivo o estar bipolar, se puede estar bipolar siendo autista y se puede estar bipolar siendo del nombre del padre, forcluido, no forcluido, con el significante de la falta forcluido, que es más la tesis que yo sostengo, como otros muchos, o lo que sea. Es decir, ver el autismo así ayuda mucho. Vale. Volvamos entonces al problema de la tesis de Lacan. Claro, si dices es posible que no se escriba o no es necesario que se escriba, ¿qué quiere decir? No está asegurado. Es lo que quiere decir. No es necesario que se escriba. Cuando se pone con este modalizador, queda más claro. No está asegurado que se escriba. Y ahí es donde tiene que haber transmisión. Por parte, a veces, de los padres. Y eso es muy importante. El falo no viene con la lengua, ni con el lenguaje. Viene por el santo. Uno. Y esto tiene una importancia clínica básica para poder pensar según qué trastornos. ¿Cómo eliminamos la diferencia entre es posible que no se escriba y que no ocurra nada? Lacan, ¿qué va a recurrir? Va a hacer un cambio y va a añadir una nueva definición de los modalizadores. Va a cambiar necesario, posible, contingente, imposible, por un solo modalizador temporalizado, que es el cesar. Con eso que está introduciendo, eso que hemos dicho, que es que no para de intentarse escribir la relación sexual. El movimiento lo convierte en un movimiento, como ya había convertido el tiempo lógico en lo que llamaba un movimiento temporal. En este caso, nos va a presentar, con esta escritura de la lógica, nos va a presentar nada más ni nada menos que el movimiento el paso de lo real a lo simbólico en formato de escritura y temporalizado y en no parar. Entonces, cesar es parar, no parar es no cesar. Y entonces, ¿qué nos va a hacer?
Va a coger y va a cambiar las definiciones. Va a poner necesario, no cesa de. La pulsión ya no para. Lo posible, cesa de. Ya está escrito, pero no insiste más. Por eso son las palabras, los mots en francés. En catalán también decimos, tenemos esta diferencia entre paraula y mot, pero no es tan radicalmente distinta como en francés. Cesa de escribirse y ya está, ya se ha escrito y nos deja en paz. Mientras que la pulsión no nos deja en paz, no cesa de escribirse. Fijaros qué bien se oponen. Se oponen por el negador, cesa, no cesa de escribirse, cesa de escribirse. Ahora pasemos a la contingente. Cesa de no escribirse. Es decir, se intenta escribir el falo y cesa de no escribirse. Y ahí está la ambigüedad. Porque cesa de no escribirse, se escribe. Así lo entiende él de entrada. Pero también se puede decir, no lo intenta más. Por eso os decía lo de los autismos. No lo intenta más. Se podría plantear en la clínica de algunos autistas de alto rendimiento y adultos, sobre todo, ver si se puede volver a poner en marcha eso para que lo pueda escribir. Muy complejo. Y absolutamente inválido para todos. Es decir, no se puede hacer una tesis no universal, ya ni generalizada. Ahí se pierde ya la sutileza entre que no ocurra nada y que no se escriba. Cesa de no escribirse. Nadie tiene que tomar nota de nada. Si se escribe, ya queda escrito y producirá los efectos que tiene que producir. Si no se escribe, pues no se escribió y se acabó. Para. Lo imposible no cesa de no escribirse. Queda perfectamente definido la imposibilidad de la relación sexual. Entonces, fijaros que las oposiciones son perfectas. Ya no es como la lógica modal que las oposiciones no son perfectas. Es decir, el modo posible, el modo necesario y el imposible se oponen por la segunda negación. No cesa de no cesa de sí, el necesario. El contingente y el posible se oponen porque el contingente es, el posible es cesa de escribirse, el contingente cesa de no escribirse, se oponen por la segunda negación. Podéis buscar todas las oposiciones. Se oponen siempre, o por uno o por dos negaciones. Queda perfectamente simetrizado. Es la mejor lógica modal que yo he visto escrita. Porque las discusiones de la lógica modal formal, porque esta ya es lógica modal de lo real, aquí ya el salto es tremendo, es la continuación de eliminar el concepto de verdad de la modalización. El salto es tremendo, queda perfectamente escrito. Y ya no estamos en la ciencia, ya no estamos en la epistemología, estamos en el discurso del psicoanálisis. Y además las oposiciones son perfectas y simétricas. Y hay que entenderlo bien, porque luego después cuando lo cambia también, no tanto, los modos universales y existenciales, tiene en cuenta este modo, este cambio. Esta es nuestra lógica de lo real. Ahí hemos entrado fuertemente en lógica de lo real y en una temporalización, repito e insisto, es la gran repetición, que es la que influye en el inconsciente. Aprovecho para decir que otra confusión que ha circulado es que Lacan no utiliza la cadena significante a partir de Ancor. Falso y torpe.
justamente lo que hace es una mejor definición de la cadena significante. Porque ahora la cadena significante está formada, como muy bien Jean-Michel Vaporeau explica en su libro Essaim, Enjambre, por dos partes. La parte del enjambre de los S1, lo que en Lacan siempre había sido lo que quedaba fuera del otro, que no había manera de entrar en el sistema, ahora ya no son significantes, son muchos. Utiliza el concepto de enjambre, que en el fondo, en lógica, venía a ser las clases propias, las que se contienen a sí mismas, mientras que el saber no, son las impropias que no se contienen a sí mismas. Las propias son las que daban las paradojas, que topológicamente es lo que llama los nudos la cadena y el ensamble con otra cadena de significantes de otra manera. O sea, tiene el aspecto lógico y el aspecto topológico. Y tiene que ver con una cosa que se llama el conmutador de un nudo, bueno, de la cadena significante, que no matemáticamente lo retoca Lacan, pero no vamos a entrar ahí porque es bastante complicado. Lacan saca, esto saca lo que llama topología algebraica, que es nudos y álgebra, una especie de ligazón entre los nudos y la álgebra. Con lo cual, ese implicador entre el S1 y el S2, que Lacan pone el enjambre de S1 es un S1, 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 S1 y luego S2. El S2 es el que representa la representación. ¿Qué quiere decir? El que representa todo el saber en un momento determinado. Y ahí añade algo sorprendente, que es cuando hace lo que llama el cadenudo, es en el Ancor, coge y se da cuenta que, bueno, va colocando los anillos de los S1 cogidos uno con el otro, sin entrar por el centro, evidentemente, pero al final tiene que poner un circulito para cerrar la cadena. Y ese circulito, el que no está doblado y enganchado con los otros, de la misma manera, sería el del saber. Y de pronto se da cuenta que ese circulito también se puede convertir en uno como los otros, y es cuando dice, con mucha sorpresa, que el S1 o los S1 pueden ocupar toda la frase. O sea, pueden ocupar todo. Esto, topológicamente, es correcto, pero clínicamente no da ningún ejemplo y hay que ponerlo en solfa. ¿Qué quiere decir que todo sea S1? Porque a veces, cuando todo es S1, tenemos la debilidad mental. Lo que llamaban a veces la cuarta estructura. Algunos llaman cuarta estructura a la fobia, no, a la debilidad mental. Con lo cual, que una cosa sea topológicamente correcta no significa que sea psicoanalíticamente correcta. Topología y psicoanálisis no son isomórficos. O sea, que él se sorprende que diga eso, me parece bien, pero no lo justifica en ningún sitio y no nos da ningún ejemplo clínico. Y a mí, no sé si es que yo no lo he entendido bien, pero no me encaja bien con la debilidad mental, porque los débiles mentales están bajo el S1. Pero son débiles mentales porque no tienen el S2, no se articulan bien con el S2, el sujeto está bajo el S1. Mientras que en el autismo, el sujeto suele estar bajo el S2, sobre las pautas. En los autismos que se sostienen. Bueno, creo que os he dicho suficiente como para que podáis leer hasta el capítulo 7 con calma, que es bastante complejo, es pesado, a veces un poco difícil de digerir, pero con esas explicaciones creo que os puede ayudar y serviros. Hasta el próximo vídeo. Os comento una cosa que se me había quedado en el vídeo anterior y la añado al final, no sé cómo quedará, si se verá el salto o no. Cuando he dicho que el representante de la representación representa, el saber representa la representación, es muy interesante en Lacan, porque es la representación de las cosas, o de lo que sea. Porque las cosas no tienen, en psicoanálisis las cosas no, pero la capacidad de representar. Mientras que el S1 no es la representación. ¿Pero qué es el S1? Es que puede representar al sujeto, es otro tipo de representación.